Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la ecuación del movimiento bajo interacción gravitatoria. O lo que es lo mismo, vamos a resolver la ecuación diferencial que nos proporciona la teoría de Newton para encontrar las posibles trayectorias bajo la influencia gravitatoria. Así que bueno, os recomiendo que veáis este capítulo porque a mi juicio va a ser uno de los más bonitos dentro de la lista de gravitación. No tanto por cómo se resuelve la ecuación del movimiento, que es una chorradilla, vais a ver que no es muy complicado y que de hecho va a ser algo curioso, pero bueno, no me adelanto, sino por una primera parte que vamos a ver en este vídeo que nos va a dar un conocimiento mucho más profundo de la gravedad newtoniana. Entonces, bueno, es recomendable que para seguir este vídeo hayáis visto todos los anteriores de la lista de gravitación, pero es imprescindible que tengáis en la memoria fresco el capítulo que yo llamé energía gravitatoria, porque en este capítulo, haciendo un análisis por energías, encontramos que según esta magnitud teníamos unas soluciones al movimiento bajo la interacción gravitatoria que coincidía con las curvas cónicas. En concreto, voy a poner un esquema. En dicho capítulo encontramos tres soluciones. La primera era cuando la energía es negativa. Este asterisco significa que estamos haciendo un análisis en el sistema centro de masas, ¿de acuerdo? Esto ya lo he comentado en capítulos anteriores, no me voy a detener mucho en esto, pero la importancia que tiene de tratar la gravitación en el sistema centro de masas es que nos permite codificar el problema de los dos cuerpos en una única ecuación en lugar de dos. Ya sabéis que la segunda ley de Newton, o sea, fuerza igual a masa por aceleración, cuando tratamos la gravedad, lo que ocurre es que cada una de las masas influye gravitatoriamente a la otra. O sea, un sistema gravitatorio de dos cuerpos tenemos que ambos se ejercen respectivamente una fuerza gravitatoria. Entonces, por la segunda ley de Newton, cuando analicemos la aceleración de una de las dos partículas, tendremos que poner la fuerza gravitatoria que le ejerce el otro cuerpo y viceversa. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones. Entonces, el trabajar en el sistema centro de masas nos permite, cogiendo algunas variables y en vez de trabajar con variables individuales como la posición, la velocidad y la aceleración, vamos a trabajar con variables relativas o magnitudes relativas. Entonces, haciendo unos calculillos, logramos describir dos cuerpos con una única ecuación y esto pues, nos va a facilitar mucho la vida, como vais a ver en el desarrollo de este vídeo. Entonces, dentro de la energía negativa teníamos dos subsoluciones. La primera era cuando la energía era un medio de la energía potencial, o sea, la mínima posible. Ya vimos que en la gráfica de la energía potencial, cuando hacíamos unos truquitos en la ecuación de la conservación de la energía y transformábamos dicha energía potencial en lo que llamamos el potencial efectivo, obteníamos que la curva de la energía potencial tenía un mínimo. Entonces, cuando nuestro valor para la energía es ese mínimo, coincide con que ese valor tiene que ser un medio del valor de la energía potencial. Y en ese caso, obtuvimos un vector posición que era constante todo el tiempo y que tenía este valor. El momento angular en el centro de masas al cuadrado entre la constante gravitatoria por el producto de las masas y por el producto de la masa reducida. Entonces llegamos a la conclusión de que esta solución reproducía una trayectoria circular o una circunferencia. Lo que pasa que no penséis que es una circunferencia estilo una masa en el centro geométrico y otra orbitándola con una trayectoria circular, sino que lo que tenemos es una solución general de este tipo, donde tenemos una masa que orbita un centro de masas, por eso usamos el sistema centro de masas, en una trayectoria circular, y luego tenemos otra masa que también orbita el centro de masas con otra trayectoria circular. Y solo es en casos en los que nos tomamos ciertas licencias para simplificar las ecuaciones, por ejemplo, asumiendo que la masa 1 es muchísimo más grande que la masa 2, que el centro de masas se va acercando más a la masa 1 hasta que podemos decir que la propia masa 1 está en el centro de masas y entonces está quieta y es la masa 2 la que orbita
en una trayectoria circular a la masa 1, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema solar cuando se explica en el colegio y, claro, se toman estas simplificaciones porque si no, esto pues, no se puede contar a la edad a la que se cuentan los estudiantes. Pero es súper importante que tengamos esto en cuenta y que el vector posición relativa, pues si tenemos el 1, 2, es el que va de la masa 2 a la masa 1, donde aquí le he dado volumen a la masa 1 y a la masa 2, pero bueno, en Newton se asume que las masas son puntos sin dimensión, al menos de momento, ¿de acuerdo? Hasta que en los últimos capítulos de esta lista veamos qué podemos hacer para solucionar ciertos problemas. Entonces, una vez tenemos el vector posición relativa, si queremos encontrar los vectores individuales, ya sabéis, nuestro sistema de referencia es el centro de masas, por lo tanto, el vector R1 en el centro de masas será el vector que del centro de masas va a la partícula R1, o sea, este vector rosa de aquí, y el vector posición de la partícula 2 será este otro vector rojo, el que va del centro de masas a la partícula 2. Y para encontrarlos tenemos estas dos ecuaciones, que vienen la posición de 1 en el centro de masas y la posición de 2 en el centro de masas, vienen dependiendo del vector posición relativa. Por lo tanto, para este caso concreto de trayectorias circulares, ya tenemos la solución, que la encontramos en el capítulo en el que vimos la energía gravitatoria, pues introducimos lo que vale el vector posición relativa aquí en estas ecuaciones y nos da la trayectoria en polares, claro, de nuestros dos cuerpos. Entonces, en polares, una trayectoria, o sea, R constante, lo que describe es una trayectoria circular. Y luego, la segunda solución dentro del caso de energía negativa nos venía cuando nuestra energía está entre el mínimo posible y cero. Entonces ahí encontramos dos distancias que las llamamos R más y R menos, que eran la distancia más era el punto más alejado de nuestro foco en la trayectoria que reproduzca esto, que vimos que era una elipse, y la R menos era el punto de la trayectoria más cercano a nuestro foco. O sea, van a ser lo que luego, tratando las órbitas elípticas, llamaremos el perihelio y el afelio. Y aquí, que no se me olvide que el radio más, o lo que sería el afelio, va con la solución negativa de la raíz y el radio menos, o perihelio, va con la solución positiva. ¿De acuerdo? Por eso aquí pongo que el más menos corresponde al menos más aquí. O sea, el más va con el menos y el menos con el más. Y ahora en un rato, cuando resolvamos la ecuación del movimiento, vamos a ya demostrar sin lugar a dudas que esto es una elipse y tendremos esta solución parecida a lo que acabamos de ver para la circunferencia. Esto lo que es una solución general que obtenemos por trabajar en el sistema centro de masas y que lo que nos está diciendo es que tanto la masa 1 como la masa 2 van a orbitar el centro de masas con trayectorias elípticas. En este caso, como bueno, he puesto que la masa 1 parece que es igual que la masa 2, vamos a asumir que así es, las elipses son iguales, pero en el caso en el que la masa 1 y la masa 2 tuvieran diferentes valores, pues una de las elipses sería de una forma y la otra de otra. Lo único que compartirían un foco en común. Entonces aquí igual podemos ver que lo que tenemos es el vector posición relativa. Bueno, aquí hemos encontrado el radio más y el menos. No hemos encontrado todavía cuál es la ecuación que describe la elipse, pero cuando encontremos el vector posición en función de un ángulo, lo que tendremos es el vector posición relativa. Si tenemos el 1, 2, tendremos que dicho vector será este de aquí. O sea, el vector que apunta de 2 a 1. Ya sabéis que R12 es la diferencia de R1 menos R2. Por eso esto se define así. Y lo mismo que antes, si quisiéramos encontrar vectores individuales, pues nos vamos a estas dos formulitas de aquí arriba, que las vimos en los capítulos de sistema de partículas. Si nos queremos ir al vector posición de la masa 1, pues será este. Y si nos queremos ir al vector posición de la masa 2, será este. Siempre con origen en el centro de masas. Y lo que ocurre aquí
cuando hacemos las simplificaciones que os he comentado en el caso anterior, pues es igual. Si decimos que, por ejemplo, la masa 1 es muchísimo más grande que la masa 2, como ocurre si decimos que la masa 1 es el Sol y la masa 2 cualquier planeta del sistema solar, el centro de masas, por ser una magnitud ponderada y dicha ponderación depende de una función de las masas del sistema de partículas, dicho punto se irá acercando a la masa 1 hasta que llegará el momento en el que si la masa 1 es suficientemente grande, el propio centro de masas estará contenido dentro del volumen de la masa 1. Así que entonces en ese caso podremos decir que será la masa 1 la que está en un foco y la masa 2 orbitará en una trayectoria elíptica la masa 1, que luego la masa 1 en realidad también orbita a la masa 2. Esto también ocurre en el sistema solar. Lo único que la órbita de la masa 1, por ejemplo el Sol, está contenida dentro de su volumen. O sea, haría también una elipse, pero dicha trayectoria está dentro de su superficie. Por lo tanto, lo que en realidad luego se observa es que el Sol, por ejemplo, realiza un tintineo causado por la atracción gravitatoria del resto de los planetas del sistema solar y simplificando todo esto, pues se dice siempre que el Sol está quieto en el centro del sistema solar y el resto de planetas lo orbitan. En realidad, pues bueno, cuando ya nos ponemos a estudiar en serio, esto es lo que en realidad ocurre. Y bueno, para no detenerme mucho, en los dos casos siguientes, pues tenemos el caso 2 con energía igual a cero. Aquí, haciendo una serie de suposiciones, dedujimos que la trayectoria era una parábola, porque esta es la ecuación de una parábola en polares. Y en dicho caso teníamos una distancia que era la mínima al foco de nuestra parábola, que era este R-, que es un medio del valor que era el radio de la circunferencia cuando teníamos una trayectoria circular. Y por último, tenemos el caso de energía positiva, donde llegamos a no a la conclusión, pero a la deducción de que si las soluciones anteriores eran la circunferencia, la elipse y la parábola, pues esto tenía muchas papeletas de que iba a ser una hipérbola. Además, refuerza nuestra tesis el que tenemos una mínima distancia a nuestro foco dada por esta ecuación, donde aquí el R- va con el más en esta raíz, y lo que es el punto de la trayectoria hiperbólica más cercano a nuestro foco, o sea, es el vértice de la hipérbola. Igual que este R- aquí en la parábola es el vértice de la parábola. Así que nada, esto es lo que vimos en el capítulo de energía gravitatoria. Vais a ver que cuando resolvamos la ecuación del movimiento, la ecuación que vamos a obtener es parecidísima a esto, lo único que va por aquí un coseno de teta multiplicando. Así que con el análisis por energías, casi que estamos rozando con la yema de los dedos la solución de la gravedad newtoniana. Lo digo porque muchas veces se piensa que cuando los científicos o los físicos teóricos resuelven ciertos problemas, hay en ocasiones que sí, pero lo normal es que el problema se haya atacado desde un montón de perspectivas y que la experiencia obtenida en ese proceso nos sirva para de alguna manera intuir por dónde van los tiros de forma general. Así que nada, borro y nos ponemos ya a ver eso que os había dicho nada más empezar el vídeo, que nos iba a dar un conocimiento mucho más profundo de la gravedad newtoniana. Así que vamos a empezar por la segunda ley de Newton de un sistema de dos partículas. Vamos a hacer un recordatorio de cuál era la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Y aquí es donde vais a ver por qué trabajamos en el sistema centro de masas. Porque si no fuera así, lo que tendríamos es que la fuerza que sobre 1 ejerce 2 es lo que provoca la aceleración de 1 y que la fuerza que sobre 2 ejerce 1 es igual a la aceleración de la masa 2. Por lo tanto, aquí tendríamos que un sistema de dos ecuaciones, que en el fondo son dos ecuaciones diferenciales, y ya vais a ver que si simplemente con una nos va a quedar una ecuación diferencial imposible de resolver, pues imaginad si encima tenemos dos. Y en realidad no serían dos porque las variables que tenemos que encontrar son la posición, que en tres dimensiones son tres números,
Pues si tenemos dos ecuaciones ya son 6 números que tenemos que encontrar. Entonces, bueno, simplemente por comentar lo que había dicho antes de pasada, que cuando estamos en el sistema centro de masas, pues, por ejemplo, podemos coger perfectamente una de las dos ecuaciones, porque lo único que va a cambiar es el orden de los índices en las magnitudes relativas. En vez de ser la 1, 2, pues sea la 2, 1, y da igual porque las magnitudes 1, 2 y las 2, 1 están relacionadas por un signo menos que pescan cuando intercambiamos los índices. O sea que a nosotros nos viene genial. Así que por hacerlo como viene en los libros, lo suyo es que cogiéramos la ecuación de la masa 2 por la aceleración de 2 es igual a la fuerza que sobre 2 ejerce 1, esto en el centro de masas, porque convencionalmente se asume que es la masa 1 la masa de mayor calibre. En este caso, en el sistema solar sería el Sol. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es analizar el movimiento de la masa 2 que orbite al Sol. Lo que pasa que, como os decía, en la mayoría de libros vienen las magnitudes, en vez de las 2,1, la 1,2, y como hacer el cambio de una a otra, pues poner un signo menos, pues vamos a hacerlo con la primera. Entonces, lo que tenemos es que la masa de 1 por la aceleración de 1 en el centro de masas es igual a la fuerza que sobre 1 ejerce 2. O sea, la fuerza que sobre 1 ejerce 2 nos da el movimiento de 1. Y hay que poner también el asterisco en la fuerza gravitatoria, al menos en este primer paso, aunque ya sabéis que como la fuerza gravitatoria viene en función de la distancia relativa, las magnitudes relativas son invariantes en el sistema centro de masa y en el sistema laboratorio. Así que esto de hecho es lo que nos permite poder compactar dos ecuaciones en una, junto con que aquí la aceleración de 1 en el centro de masas, nosotros sabemos que es la masa de 2 entre la masa de 1 más la masa de 2 por la aceleración relativa 1, 2. Si hubiéramos cogido la masa de 2 por la aceleración de 2 en el centro de masas, pues esto sería menos la masa de 1 entre m1 más m2 por la aceleración 1, 2. Entonces ese signo negativo que habría por ahí lo absorbe la aceleración 1, 2 y la convierte en la aceleración 2, 1. ¿De acuerdo? O sea, simplemente para que veáis que todo esto de las magnitudes relativas y el sistema centro de masas nos facilitan la vida y no sabéis de qué manera. Así que aquí en el siguiente paso vamos a agrupar la masa de 1 con estos términos de las masas. Entonces nos va a quedar la masa de 1 por la masa de 2 entre la masa de 1 más la masa de 2 y todo esto por la aceleración relativa 1, 2. Y al lado derecho del igual, pues seguimos teniendo la fuerza 1, 2, que ya le quitamos el simbolito del centro de masa, porque aquí ya a la izquierda no aparece, y como era una magnitud invariante, pues ya está. Aquí, este factor de las masas es lo que nosotros hemos definido en capítulos anteriores como mu, como un parámetro que aparece en todos los cálculos gravitatorios que llamamos masa reducida. Y bueno, no solo en los cálculos gravitatorios, sino en todos aquellos donde nosotros nos convenga posicionarnos en el sistema centro de masas. Entonces ya aquí recuperamos la segunda ley de Newton, pero de forma que la tenemos con magnitudes relativas. O sea, tenemos mu por la aceleración de 1, 2. Esto es igual a la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Y esta es la segunda ley de Newton con lo que os decía. Aquí va incorporado la información de la masa 1 y de la masa 2 a la vez, en una misma ecuación, sin necesidad de que tengamos dos ecuaciones. Entonces, nada, esto es cuestión de ir tirando aquí del hilo. Entonces tenemos que mu por la aceleración relativa 1, 2 es igual a menos g masa de 1 masa de 2 entre R12 al cubo por el vector R12. Entonces, aquí nosotros ya sabemos que la aceleración 1,2 es la segunda derivada del vector R12 respecto del tiempo.
Por lo tanto, lo ponemos por aquí en el siguiente cálculo y vamos a multiplicar a toda la ecuación por el módulo del vector posición relativa al cubo y la dividimos por mu, para que nos quede de esta forma. O sea, vamos a tener R12 al cubo por la segunda derivada de R12 respecto del tiempo igual a menos G M1 M2 entre mu por R12. Vale. Bueno, pues en el siguiente paso vamos a llamar a la segunda derivada como R punto punto y nos queda R12 al cubo. Esto es un módulo, ¿vale? Por eso no le pongo ya la rayita de vector ni los valores absolutos. Por R12 vector punto punto más G por M1 M2 entre mu por R12 igual a 0 vector. Entonces, esta sería la ecuación diferencial que tendríamos que resolver. Ahora pondré que normalmente, si habéis buscado en internet o habéis visto algún vídeo, la ponen un poquito cambiada, pero bueno, ahora explico cuál es la diferencia. Y esto, pues bueno, es una locura que no os quiero ni comentar. Todos son vectores relativos, por lo tanto, el primero, pues estamos hablando de que sería el módulo de un vector elevado al cubo. Pues ya sabéis que un vector posición relativa estaríamos hablando, la coordenada primera x sería la posición de 1 menos la posición de 2 en x al cuadrado, más la posición de 1 en y menos la posición de 2 en y al cuadrado, más la posición de 1 en z menos la posición de 2 en z al cuadrado. Todo esto elevado a un medio y como va elevado al cubo también, pues elevado a 3 medios, multiplicado por el vector derivada segunda respecto del tiempo, que sería exactamente lo mismo, hacer esta diferencia de coordenadas y luego derivarlas. Pues ya pongo directamente x12 punto punto y 12 punto punto z12 punto punto y esto sumado por la constante esta que tenemos aquí, o sea, gm1 m2 entre mu y por el vector posición relativa, o sea, un vector que tenga x1 menos x2, primera coordenada, y 1 menos y2, segunda coordenada, y z1 menos z2, tercera coordenada. Todo esto igual al vector 0, 0, 0. Por lo tanto, aquí en realidad lo que tenemos son tres ecuaciones, una para la x, otra para la y y otra para la z, que no os quiero ni contar, que iros vosotros a saber cómo se resuelve esto. Entonces, lo que os estaba contando es que lo que se hace muchas veces es asumir o hacer la aproximación del problema de los dos cuerpos, que es decir que la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, y entonces esto nos brinda unas simplificaciones. La primera es decir que, bueno, podemos decir que redefinimos M1 como M mayúscula, M2 va a ser aproximadamente igual a mu, R1 en el centro de masas es 0 y R2 en el centro de masas es, bueno, esto de hecho es aproximadamente igual, y R2 en el centro de masas es aproximadamente igual a la posición relativa. Entonces esto significa que las coordenadas de 1 del vector posición de la partícula 1 son todas 0. De hecho aquí me he comido un signo menos, que es que esto es la posición de 2 en el centro de masa es aproximadamente igual a menos R12, que es menos R12 es R21. Así que esto quiere decir que las coordenadas de 2 son las que dé un vector que tiene origen en la partícula 1 y señale a la partícula 2.
De forma que aquí en esta ecuación ya directamente podemos cancelar la masa 2 con mu, m1 lo llamamos como m mayúscula, y aquí en los vectores solo tienen que aparecer las coordenadas de la partícula 2, que ya no las llamaremos las coordenadas x2, y2 y z2, sino que, pues como la partícula 1 está en el 0, 0, 0, estas coordenadas las llamaremos de forma general como x, y z, porque no hay otra partícula de la que tengamos que conocer las variables y no hay ambigüedad al nombrarlas así de forma general. Entonces obtenemos estas tres ecuaciones diferenciales, una para la coordenada x, otra para la y otra para la z, donde pues aquí lo único que he cambiado es que respecto a esta ecuación de arriba es que he puesto el módulo de este vector al cubo, lo he dejado aquí multiplicando, o sea, dividiendo en este denominador como estaba por aquí arriba. Y lo que os decía, pues M2 y mu no aparecen y M mayúscula es M1. Entonces ya esto sí que probablemente hayáis visto en algún vídeo por ahí por internet, que son las ecuaciones diferenciales que hay que resolver. En realidad es un sistema de ecuaciones diferenciales y el problema que tenemos es que están tan fuertemente acopladas que no se sabe cómo obtener una solución analítica de estas ecuaciones. Se pueden obtener soluciones analíticas, son las curvas cónicas, pero no de estas ecuaciones diferenciales. Y el motivo del acople que os digo, lo de que están fuertemente acopladas, es porque aquí veis que en la ecuación de la coordenada x no solo aparece la coordenada x, sino que aparecen la y la z. Y lo mismo pasa con las otras dos coordenadas. No solo aparece la coordenada que tenemos que resolver, sino que aparecen las otras. Entonces, la conclusión de que sea un sistema de ecuaciones diferenciales fuertemente acopladas es que no tenemos ni idea de cómo integrar esto. Por lo tanto, de la segunda ley de Newton, la ecuación diferencial que nos proporciona no nos sirve en el fondo de mucho para nada, para encontrar ninguna solución. Así que vamos a tener que buscarnos la vida y así a bote pronto pues tenemos dos opciones. O intentamos simplificar de alguna forma, aproximar a algún régimen en el que se nos haga esto un poquito más fácil y veamos algún camino hacia la luz, o buscar otra ecuación diferencial que sea más fácil y que podamos resolver de forma analítica, que es lo que en última instancia vamos a hacer. Lo que pasa que antes quiero pasar por un cálculo que va a abordar lo primero que os acabo de decir. Vamos a hacer una serie de simplificaciones aquí y vamos a obtener un resultado que es muy pero que muy interesante. Entonces, para dicho cálculo he borrado hasta este punto, de donde cogiendo las ecuaciones de la segunda ley de Newton de la masa 1 en el centro de masas, hemos llegado a una expresión que aúna la información de la partícula 1 y de la partícula 2, con las magnitudes relativas. Entonces, de aquí, en el siguiente paso, vamos a hacer una cosa, el lado izquierdo es igual, lo vamos a dejar tal cual, la aceleración 1, 2 relativa igual, y el lado derecho vamos a poner explícitamente lo que es la fuerza 1, 2, o sea, menos la constante gravitatoria, la masa de 1, la masa de 2, entre la posición relativa 1, 2 al cubo por el vector posición relativa. Y vamos a decir que la masa 1 podemos expresarla como la densidad de 1 por el volumen de 1 también. De forma que si asumimos cuerpos esféricos, pues aquí tendremos mu por la aceleración relativa 1, 2 igual a menos, voy a poner primero el volumen, 4 tercios de pi por R1 al cubo, ¿de acuerdo? Vamos a asumir cuerpos esféricos, perfectamente esféricos. Aquí iría la densidad de 1, o sea, ρ1 por la constante gravitatoria y vamos a poner que quedaba por ahí la masa 2 entre el módulo del vector posición relativa al cubo por el vector posición relativa. Y a continuación lo que vamos a hacer
es imponer el principio de equivalencia. Y esto lo que implica es que tenemos a la masa 2 en caída libre hacia la masa 1. Por lo tanto, para que esas condiciones puedan darse, implica que la masa 1 tiene que ser mucho mayor que la masa 2, y cuando eso ocurre, por la aproximación del problema de los dos cuerpos, ya sabemos que entonces mu es aproximadamente igual a m2, y como estamos en las proximidades de la superficie de la masa 1, el módulo de la posición relativa 1, 2 es aproximadamente el radio de 1. Y digo aproximadamente porque, claro, hay que dejar un cierto margen de movimiento que para nosotros nos sirve, igual que cuando decimos que en la superficie terrestre, en las proximidades, la energía potencial, en vez de ser menos g m1, m2 entre la distancia al centro de la Tierra, es mgh. Esto ocurre porque en distancias pequeñas de cientos de metros a partir de la superficie terrestre, comparadas con lo que mide el radio de la Tierra, son distancias muy pequeñas. Entonces, tener esto en cuenta nos va a permitir cancelar aquí la masa reducida con la masa 2 y el radio de 1 al cubo con el módulo del vector posición relativa elevado al cubo. Entonces ahora en el siguiente paso vamos a decir que la aceleración 1, 2 es la segunda derivada del vector posición relativa 1, 2 respecto del tiempo, y esto es igual a menos 4 tercios de pi g, la densidad de la partícula 1, por el vector posición relativa 1, 2. Así que si hacemos un cambio de notación, llamamos a esta segunda derivada como R12 punto punto y nos llevamos esto al lado izquierdo del igual, tenemos lo siguiente: R12 vector punto punto más 4 tercios de pi g, la densidad de la partícula 1, por el vector R12, y todo esto igual a 0 vector. Entonces, espero que estéis alucinando un poco, porque lo que tenemos es la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, donde este término, el 4 tercios de pi g por la densidad de 1, vamos a asumir que es constante, porque la densidad imponemos que sea constante, es lo que sería, en un movimiento armónico, la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Así que vamos a hacer una cosa: como esto está en forma vectorial, vamos a separarlo en coordenadas, y tenemos que la solución del oscilador armónico en sus respectivas coordenadas vamos a reducirlas a 2, porque por simetría la tercera coordenada es innecesaria, y sabemos que las soluciones a cada una de estas ecuaciones diferenciales ya separadas en coordenadas son las siguientes. Tenemos que para la x en función del tiempo, la solución general es una constante ax por el coseno de este término, pero la raíz, porque dentro de un coseno, para que vaya en función del tiempo, tenemos que poner teta punto por t, o sea, la frecuencia angular por el tiempo. Como aquí tenemos que este término constante era la frecuencia angular al cuadrado, pues tenemos que hacer la raíz de todo esto y será lo que venga aquí. O sea, la raíz de 4 tercios de pi g por la densidad de 1, cerramos la raíz, y todo esto por el tiempo. El tiempo está fuera de la raíz cuadrada. Y luego hay que sumarle otra constante de x, vamos a llamarla, por el seno de esto mismo. Y ya la solución general de la ecuación diferencial de la coordenada y la copio directamente, porque va a ser igual que la de la coordenada x, lo único que a las constantes a y b vamos a llamarle a sub i y b sub i. Entonces, dejadme que borre un poquito los cálculos estos de aquí arriba para que me quepa lo que voy a hacer.
Muy bien. Entonces, para reproducir una caída libre, que era lo que habíamos impuesto aquí con el principio de equivalencia, lo que tenemos es que imponer unas condiciones iniciales que sean las siguientes, que es que x en t igual a 0 es igual que x en t igual a este valor e igual ambos a 0. Y luego y en 0 es igual a R1 e y en este valor raro es igual a 0. En la X, pues claro, obviamente si tenemos un cuerpo en caída libre, imaginad, tenemos la masa 1 y hemos dicho que estamos en las proximidades de la superficie, lo que nosotros estamos diciendo es que la masa 2 va a caer en vertical. Por lo tanto, va a haber movimiento en el eje Y, pero en el eje X no va a haber movimiento. Por lo tanto, la X tiene que valer todo el rato 0. Esto lo vemos muy fácil porque si x en 0 vale 0, nos venimos aquí a esta primera ecuación, entonces vamos a sustituir t por 0. Esto significa que aquí dentro del coseno va todo multiplicado por 0, por lo tanto se anula todo y da 0 y coseno de 0 es 1. Así que tenemos que todo esto de aquí es un 1 y dentro del seno pues se queda seno de 0, por lo tanto este término se anula, va todo a 0. Si esto hemos dicho que es igual a 0, lo único que sobrevive aquí es ax que va multiplicado por el coseno de 0 que es 1. Por lo tanto, esto implica que ax es 0. Entonces ya volvemos a la ecuación general. Como ax es 0, podemos quitarnos todo este primer término, lo eliminamos ya directamente, y ahora lo que hemos dicho es que x en este valor tiene que ser 0, por lo tanto vamos a sustituir aquí la t por este valor raro, nos queda de esta forma, entonces hemos dicho que x en este valor tiene que ser igual a 0, y aquí lo que vemos es que el factor raíz de 3 entre todo esto es la inversa de este numerito que tenemos aquí, que es la frecuencia angular. Por lo tanto, este término se cancela con este otro y lo que nos queda dentro del seno es pi partido por 2. Por lo tanto, seno de pi partido por 2 es 1, así que de aquí solo sobrevive bx. Lo que implica que bx es igual a 0. Entonces, como teníamos que ax y bx son iguales a 0 ambos, la x es 0 todo el tiempo. Y ahora vamos a por las condiciones iniciales de la y. Cuando y es 0, habíamos dicho que todo esto era R1. Por lo tanto, aquí tenemos seno de algo por 0 es seno de 0, todo este término se nos va a 0, y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, solo va a sobrevivir aquí a i, lo que implica que ai es igual a R1. Así que una vez tenemos esta igualdad, vamos a hacer como antes, retomo la ecuación general y sustituyo ya a i por lo que es. Y ahora vamos a sustituir i por este otro valor que era igual a 0. Entonces, hemos dicho que esto tiene que ser igual a 0 y aquí pues podemos ver algo parecido a lo que pasaba con la x. Este término es la inversa de este, por lo tanto se cancelan en ambos argumentos de las funciones trigonométricas y aquí lo que nos queda es coseno de pi partido por 2, por lo tanto todo este término se nos va y aquí en este otro lo que nos queda es seno de pi partido por 2, que eso es 1, entonces en esta ecuación solo sobrevive bi igual a 0. Así que lo ponemos por aquí, bi tiene que ser igual a 0, así que tenemos que AI era R1, bi igual a 0, pues nada, vuelvo a la ecuación original y ya pues me quedo con lo único que ha sobrevivido. Dejadme que lo de las condiciones iniciales lo suba un poquito por aquí para tener sitio para trabajar. Entonces, hemos llegado con estas simplificaciones tirando de la segunda ley de Newton a un movimiento armónico simple, un oscilador armónico, e imponiendo estas condiciones iniciales tenemos que en la coordenada y
lo que estamos es reproduciendo una oscilación. O sea, tendríamos un dibujo como este. Tendríamos aquí a la masa 1 estática y la masa 2 reproduciendo un vaivén, o sea, una oscilación por influencia gravitatoria. Esto, pues bueno, dentro de que hemos hecho una abstracción importante, porque hemos asumido ciertas cosas que en la realidad no pasan ni de coña, esto implicaría, para empezar, que la masa 2 atraviesa el volumen que es la masa 1. Entonces, bueno, de aquí pueden surgir ideas como la del ascensor gravitatorio, lo de hacer un túnel que tenga por longitud el diámetro de la Tierra. Entonces, cuando vamos cayendo por efecto de la gravedad, pasaríamos por el centro de la Tierra, suponiendo que no está lleno de metales fundidos en estado líquido, y moriríamos. Lo pasamos y, claro, al pasar el centro de masa de la Tierra, si tomamos este como su centro geométrico, la gravedad en vez de empezaría a tirar hacia él, pero claro, en dirección contraria de la inercia que nosotros ya llevamos. Entonces iríamos frenando una vez pasamos el centro de la Tierra hasta que llegamos a un punto en el que nosotros nos paramos. En esto del ascensor gravitatorio, pues sería pues, más o menos la superficie. Y cuando nos paramos, otra vez el tirón gravitatorio hacia el centro de la Tierra nos vuelve a llevar a hacer el mismo recorrido bajo las mismas condiciones, pero en el sentido contrario. Y así estaríamos eternamente. Entonces, claro, esto en la realidad no ocurre, pero nos sirve para, si nosotros cogemos la ecuación que nos ha quedado de una oscilación y hacemos una aproximación por Taylor, centrada en el cero, pues bueno, ya sabéis que la función y, que depende del tiempo, es aproximadamente igual, si hacemos un desarrollo por Taylor, pues, por ejemplo, hasta orden 2, a la función evaluada en 0 más la derivada de la función evaluada en 0 por t, más un medio de la segunda derivada de la función elevado en 0 por t al cuadrado. Lo hago ya directamente, ¿vale? No pongo la fórmula del desarrollo de Taylor porque esto estaréis hartos de verlo, y además si estáis siguiendo este capítulo, imagino que esto ya lo sabréis de sobra. Entonces, esta aproximación pues es igual, vamos a ver, en i igual a 0, aquí tenemos coseno de 0, por lo tanto 1, así que solo sobrevive R1. Así que el primer término tenemos R1. Luego, la derivada de i evaluada en 0. La derivada de esto es, hay que sacar este factor raíz fuera y nos quedaría menos el seno de esto mismo. Evaluado en 0 nos quedaría un seno de 0, así que anularía todo. Por lo tanto, este término de aquí, de la primera derivada, se nos anula. Y aquí, claro, me estoy dando cuenta de una cosa. Esto que he puesto evaluada centrada en t igual a 0, esto lo que implica es que es 0 no t, sino t sub 0. O sea, ya sabéis, en estas t's que van elevadas a potencias, en realidad lo que tenemos es t menos un valor, y este valor es donde estamos centrados. Entonces, este es el que es 0. ¿De acuerdo? No vayáis aquí a confundir con esto que había puesto. Y ahora tenemos que calcular la segunda derivada evaluada en 0. Entonces, la primera derivada es menos el seno, sale este factor de aquí. La segunda derivada, la derivada del seno, es el coseno, por lo tanto, tendríamos que la segunda derivada es, habría un menos que hemos pescado por ahí, sale este factor dos veces, por lo tanto, va elevado al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz, o sea, un menos 4 tercios de pi g, la densidad, y luego R1 por coseno de esto de aquí, de raíz de 4 tercios pi g rho 1 por t. Esto sería la segunda derivada. Si evaluamos en 0, nos queda aquí coseno de 0, que es 1, por lo tanto nos queda este término por R1. Así que ponemos aquí menos 4 tercios de pi g rho 1 por R1 y por t
al cuadrado. Y de hecho se me ha olvidado poner el factor 1/2 de 1 entre 2 factorial, que es 1/2, que tiene que ir por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir la densidad por la masa entre el volumen. O sea, la densidad de 1 es la masa de 1 entre el volumen de 1. Como el volumen habíamos asumido que eran cuerpos esféricos, pues aquí vamos a tener, ya borro este término, R1 menos 1/2 de 4/3 de pi g, ρ1 hemos dicho que es m1 entre el volumen, como es esférico, pues es 4/3 de pi por R1 al cubo. Aquí tenemos un R1 multiplicando y todo esto por t al cuadrado. Vale, aquí ya podemos ver que se nos cancelan unas cosillas, que es 4/3 y pi, con aquí 4/3 y pi, y luego este R1 con un exponente 3 del R1 que está en el denominador. Entonces, vamos a venirnos por aquí abajo, nos queda R1 menos 1/2 de G por M1, G M1 entre R1 al cuadrado. Y todo esto multiplicado por T al cuadrado. Entonces, ahora viene lo interesante, que es que G por M1 entre la superficie de R1 al cuadrado es el valor de la gravedad en la superficie de la masa 1. Esto es como cuando nosotros tenemos G por M entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Esto es como nosotros definimos la constante gravitatoria en la superficie terrestre, que vale pues, aproximadamente 9,89 metros segundo al cuadrado. De forma que esto es G. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que con todas estas condiciones que hemos impuesto, tenemos que I es aproximadamente R1 menos 1/2 de G por T al cuadrado, que es la ecuación de la cinemática para movimientos acelerados en vertical, en este caso cayendo hacia la superficie de la masa 1, porque tenemos aquí un signo negativo. Y claro, cayendo con una aceleración constante que es G. Por lo tanto, aquí podéis ver por qué en su día, esto ya lo postuló Galileo haciendo unos experimentos con planos, dejando caer bolas metálicas por planos inclinados que iban tocando campanas, y él calculaba el tiempo que tardaba y dedujo que los cuerpos en caída libre van con el tiempo al cuadrado, o la posición es proporcional al tiempo al cuadrado. Entonces es muy interesante ver cómo la cinemática que a nosotros nos han enseñado toda la vida en el colegio viene de entender la gravedad como un movimiento armónico simple. Y esto puede hacerse cuando tomamos el principio de equivalencia como sesgo para poder atacar de cierta manera las leyes de Newton. Entonces, espero que estéis alucinando, porque yo cuando vi esto la primera vez estuve flipando un par de días seguro. Entonces ahora, si no habéis parado el vídeo para estar unos cuantos minutos en éxtasis, vamos a hacer una cosa, vamos a retomar la solución general del oscilador armónico, vamos a imponer otras condiciones iniciales y vais a ver cómo también obtenemos un resultado muy interesante que nos va a permitir ir abriendo un poco de camino a la solución de estas ecuaciones diferenciales. Muy bien, retornamos a este punto. Entonces vamos a ver que la circunferencia es admitida como solución particular siempre y cuando ocurra esto, que bx sea igual a AI e igual a 0 y que ax sea igual a bi e iguales a r, siendo esta r constante. ¿Y esto cómo se consigue? Pues bueno, imponiendo estas condiciones de contorno o estas condiciones iniciales. Si vamos sustituyendo, ya no lo hago porque es hacer lo mismo de antes, y si recordáis, pues cuando x vale 0, si lo que tiene que valer es r,
en x igual a 0, aquí el seno se va a hacer 0, esto se va a ir y el coseno de 0 es 1, por lo tanto lo único que va a sobrevivir es a x, lo que implica que ax va a ser r, como tenemos aquí, y luego con este otro valor raro, el coseno se va a cancelar, va a quedar seno de 1 y solo va a sobrevivir bx. Entonces, en este vale 0, cuando sustituimos t en este valor, por lo tanto bx es 0. Y hacemos lo mismo con la y, llegamos a que las constantes que tenemos que determinar toman estos valores. Así que ya sustituyo aquí arriba en las ecuaciones generales, las paso a las ecuaciones particulares con estas condiciones iniciales. Y aquí podemos ver, si analizamos la frecuencia de oscilación, aquí la he llamado omega sub 0 al cuadrado, pero bueno, o sea, dejadme que la llame teta punto al cuadrado. Entonces, este valor es 4 tercios de pi por g por la densidad de 1. Entonces, si sustituimos la densidad por lo que es, nos queda la masa de 1 entre 4 tercios de pi por r al cubo. Entonces aquí se nos cancela el 4 tercios arriba y abajo, pi arriba y abajo también, y nos queda g por m1 entre r al cubo. De forma que este cuadrado puede pasar aquí como una raíz y nos queda esto. Teta punto es igual a la raíz. Lo que pasa es que al hacer aquí una raíz puede salir, podemos poner este r al cubo como r cuadrado por r y un r cuadrado sale fuera. Lo que pasa es que sale fuera y se queda como 1 entre r. Todo esto por la raíz de g por m1 entre r. Y ahora, si este r lo llevo multiplicando al otro lado, lo que tengo es teta punto por r igual a la raíz de g por m1 entre r. Y teta punto por r, esto es la velocidad tangencial, que es la coordenada angular de la velocidad en polares. De forma que aquí, si llamamos en vez de m1 pues a esto m mayúscula, lo que tenemos es que para que nuestra masa 2 reproduzca un movimiento circular, o sea, su trayectoria sea una circunferencia, tiene que tener una velocidad tangencial constante dada por g m mayúscula entre r. Y r es la distancia a la que esté la masa 2, pero claro, una distancia que es constante todo el rato. Y lo que ocurre es que este resultado ya lo hemos obtenido en capítulos anteriores, que es precisamente la velocidad orbital de un cuerpo que sigue una trayectoria circular en torno a una masa estática. Por lo tanto, es un resultado coherente con imponer todas estas condiciones iniciales de forma que en vez de una oscilación, lo que tengamos sea un movimiento circular. Así que imponer todas estas restricciones nos ha permitido abrir una ventana y observar que la primera cónica, que en realidad es la circunferencia, lo que pasa que es el caso trivial, es una solución de las ecuaciones diferenciales de la segunda ley de Newton aplicando estas restricciones. O sea que lo que haría un buen físico teórico que se precie es coger ahora la circunferencia y meterla en la ecuación diferencial que hemos obtenido al principio, que hemos dicho que no podíamos encontrar una solución analítica tirando de ahí, a ver si cumple esa ecuación y si nos reproduce algún resultado que esté en consonancia con lo que nosotros ya sabemos. Entonces, vamos a recuperar nuestra ecuación diferencial, vamos a separarla en coordenada x y en coordenada y, y vamos a asumir que la masa 1 está en el origen de coordenadas, para no estar poniendo todo el rato las coordenadas 1, 2, ¿de acuerdo? En realidad también podríamos asumir, porque lo hemos impuesto por aquí arriba, que la masa 2
y mu son aproximadamente igual y podríamos cancelarlo, pero dejadme que no lo haga para que el resultado que obtengamos, esa simplificación la hagamos al final. Aquí lo que podemos hacer es, bueno, lo que deberíamos hacer es coger tanto la x como la y, meterla cada una en su respectiva ecuación diferencial y a ver qué ocurre. Yo lo voy a hacer solo con la x porque se va a ver muy fácil que como las funciones trigonométricas, sus derivadas son ellas mismas con algún signo, con que lo haga con una se va a ver perfectamente para la otra. Pero en realidad habría que hacerlo para las dos, ¿de acuerdo? Más que nada porque las parametrizaciones, una de ellas es libre y la otra no. Por lo tanto, lo que tenemos que comprobar es que lo que interesa es que la parametrización que no es libre, que siempre en dos coordenadas es la y, porque es la y la que viene en función de x, cuando lo tenemos como función explícita. Entonces vamos con la coordenada x. Aquí tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 3 medios, pues x al cuadrado es, o sea, r cuadrado coseno cuadrado y al cuadrado es r cuadrado seno cuadrado. Al sumarlo sacamos factor común r cuadrado y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Por lo tanto queda r cuadrado. Le aplicamos el exponente 1 medio, se cancela el cuadrado con el 1 medio y queda r al cubo. Por lo tanto aquí tenemos r al cubo por la segunda derivada de nuestra x, así que esto lo que pesca es, como hemos visto antes, un signo menos, sale este factor dos veces, ese factor es además teta, para no escribirlo voy a poner que es teta punto al cuadrado, y queda r por coseno de teta punto por t. Entonces, ahora tenemos que sumarle esa constante que aparece por ahí, o sea, g m1, m2 entre mu por x, y x es r coseno de teta punto por t, todo esto igual a 0. Vale. Aquí lo que podemos ver es que r coseno de esto sale como factor común. Así que podemos dejar aquí menos teta punto al cuadrado por r al cubo. Este r coseno de tal sale factor común más g m1 m2 entre mu, y cerramos aquí paréntesis, r coseno de teta punto por t igual a 0. Y ahora podemos ver que aquí tenemos un producto, este paréntesis por r coseno de esto, que tiene que ser igual a 0. Entonces, r coseno de esto no vale 0 todo el rato. Es una función, esto es distinto de 0, salvo en algún punto concreto. Por lo tanto, para que se cumpla la igualdad, lo que tiene que ser todo el rato 0 es esto de aquí. Así que vamos a hacer un copia-pega. Tenemos que queda esto, nos llevamos menos teta punto al cuadrado por r cubo al otro lado, se queda positivo, y despejamos teta punto al cuadrado llevándonos r cubo dividiendo aquí al otro lado. O sea que nos queda teta punto al cuadrado es igual a g m1 m2 entre mu por r al cubo. Si ahora hacemos la raíz de este r al cubo, sale un r fuera, se queda un r dentro y nos queda lo mismo de antes. O sea, que teta punto es igual a 1 entre r por la raíz de g m1 m2 entre mu por r. Si me llevo este r multiplicando a teta punto, me queda la velocidad tangencial. O sea, queda esto, que haciendo la aproximación que teníamos por aquí del principio de equivalencia y tal, cuando m1 es muy grande se cancela m2 con mu y nos queda la raíz de gm entre r, que es lo que hemos obtenido aquí, que no hemos obtenido esto directamente porque no he aplicado esa simplificación aquí en las ecuaciones diferenciales y no he cancelado esto, ¿de acuerdo? Pero es que no lo he hecho porque, de hecho, aquí no estaría de más en estas R que hubiera puesto un R12, pero bueno,
no pasa nada. Lo que os quiero comentar es que nosotros sabemos que siempre la coordenada tangencial de la velocidad está relacionada con el momento angular, o sea, el momento angular, que no se nos olvide que en el centro de masas, porque estamos trabajando siempre todo el rato en el centro de masas, es mu por r 1,2 por la velocidad tangencial en módulo, ¿de acuerdo? Esto ya lo vimos en un capítulo donde hablé del momento angular y del torque. De forma que la velocidad tangencial es el momento angular en el centro de masas entre mu por r 1,2. Entonces, si igualamos esto a este resultado que hemos obtenido, tenemos la raíz de g m1 m2 entre mu r 1,2 tiene que ser igual a esto, a L en el centro de masas entre mu por R 1,2. Entonces, aquí podemos elevar al cuadrado a ambos lados del igual. Aquí queda L cuadrado, mu al cuadrado, R1,2 al cuadrado. Se nos cancela esta mu con un cuadrado y este R1,2 con un cuadrado. De forma que aquí, despejando R, nos queda R1,2 igual a L en el centro de masas al cuadrado entre G M1 M2 que pasa dividiendo al otro lado y por aquí había sobrevivido un mu, este R1,2 sube multiplicando al lado izquierdo y queda despejado y tenemos esto, que es precisamente lo que hemos visto al principio del vídeo, que es lo que vale la distancia a la que orbita el cuerpo 2 del cuerpo 1 cuando lo hace siguiendo una trayectoria circular. Por lo tanto, ¿qué sacamos ya en conclusión de todo esto? Pues que la circunferencia es una solución de las ecuaciones del movimiento bajo interacción gravitatoria. Y ya lo sabemos 100% porque hemos introducido la ecuación de la circunferencia en nuestra ecuación diferencial y nos da cosas coherentes, que nosotros ya sabíamos. Por lo tanto, ya podemos estar 100% seguros de que, en efecto, las cónicas son las trayectorias posibles cuando estamos bajo los efectos de la gravedad. Bueno, entonces queda explorada la primera opción que nos habíamos marcado para dar salida a esto de las ecuaciones del movimiento, así que vamos con la segunda, que habíamos comentado que era a ver si tenemos la suerte de encontrar otra ecuación diferencial en la teoría de la gravitación newtoniana que nos permita encontrar las ecuaciones del movimiento y que no sea la que obtenemos de la segunda ley de Newton, que hemos visto que es imposible de abordar. Entonces es cuando va a venir a rescatarnos, como muchas veces lo hace, la conservación de la energía. Si recordáis, en el capítulo de la energía gravitatoria vimos una fórmula para la energía en el sistema centro de masas o el sistema O estrella. Dicha fórmula era esta de aquí, donde logramos despejar un término que era este, correspondiente a la energía cinética de la coordenada radial, y a todo este otro término nosotros lo llamamos en ese capítulo el potencial efectivo. Y si os dais cuenta, en esta ecuación aparece R, la posición relativa punto, o sea, la primera derivada de la posición relativa, y la posición relativa por aquí en los denominadores. Por lo tanto, esto en el fondo es una ecuación diferencial. Así que vamos a ver si trabajándola un poco podemos abrir un camino que nos sea más fácil para trabajar comparado con la ecuación de la segunda ley de Newton. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a empezar multiplicando por 2 y dividiendo por la masa reducida para despejar R12 punto. Entonces aquí nos va a quedar dos veces la energía en el centro de masas dividido entre la masa reducida igual a R12 punto al cuadrado, y además daos cuenta que aquí esta ecuación no es una ecuación vectorial, puesto que la energía es un escalar,
Por lo tanto, no tenemos que andarnos preocupando de toda la complicación que acarrean los vectores. Así que todo esto pinta muchísimo mejor. Aquí sumamos. En este segundo término, como estamos dividiendo por mu, pues habrá que elevar al cuadrado este mu. Y al multiplicar por 2 se nos cancelan estos doses, así que nos queda momento angular al cuadrado entre mu al cuadrado, r al cuadrado. Lo ponemos por aquí, momento angular al cuadrado entre mu al cuadrado, r12 al cuadrado. Y aquí, restando, tendremos 2g m1 m2 entre mu por r12. Y ahora vamos a despejar la posición relativa derivada al cuadrado, así que nos llevamos al lado izquierdo del igual todos estos términos y doy la vuelta a la ecuación, o sea, dejo despejado a la izquierda esta cantidad y lo otro a la derecha. Muy bien, pues ahora en el siguiente paso vamos a sacar factor común a un momento angular al cuadrado dividiéndole un factor mu al cuadrado también, así que nos queda r12 punto al cuadrado, esto es igual a L, el momento angular en el centro de masas al cuadrado, entre mu al cuadrado y multiplicando, aquí entonces queda menos 1 entre la posición relativa al cuadrado, este otro término queda 2g m1 m2 mu, porque hemos sacado un factor mu al cuadrado, pero solo teníamos uno, por lo tanto hay que dejar uno arriba. Y como aquí no aparece el momento angular, pues hay que ponerlo dividiendo. Así que nos queda en el denominador momento angular al cuadrado en el centro de masas por un vector posición relativa. Y en este último término nos queda más 2 mu por la energía en el centro de masas y dividiendo el momento angular al cuadrado, que como no aparecía, pues tenemos que ponerlo nosotros. Vale, entonces ahora en el siguiente paso vamos a despejar este cuadrado haciendo una raíz al otro lado. Entonces L al cuadrado y mu al cuadrado salen fuera de la raíz por estar elevados al cuadrado. Y aquí pues quito los paréntesis y pongo la raíz cuadrada. Y ahora vamos a hacer un truquito que nos va a facilitar mucho la vida, que esto pues es lo típico de idea feliz, y es recordar que el momento angular en el centro de masas, el módulo, es mu por la posición relativa por la velocidad tangencial relativa también. Bueno, para no llenar esto de índices, pues no lo pongo. Entonces, la velocidad tangencial es, nosotros sabemos que esto es teta punto por r relativa, la posición relativa. Así que multiplicamos este r a este otro, queda elevado al cuadrado, y ponemos por ahí la velocidad angular. Entonces nos va a quedar mu teta punto r12 al cuadrado. Y de aquí, si despejamos la velocidad angular, o sea, teta punto, nos queda lo siguiente. Tenemos L en el centro de masas al otro lado del igual, dividido entre mu por la posición relativa al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es a esta ecuación que nos ha quedado dividirle entre teta punto. Ya veréis por qué. Tenemos la posición relativa derivada teta punto, así que aquí nos queda. Teníamos L en el centro de masas entre mu y tenemos que multiplicar por un factor 1 entre teta punto, o sea, por la inversa de esto que tenemos aquí. Entonces hay que multiplicar por mu r de posición relativa al cuadrado y dividido entre el momento angular. Y el término de la raíz queda exactamente igual. Bueno, pues aquí ya vemos que este momento angular se nos cancela con este y mu se nos cancela con este otro. Y luego vamos a hacer otra cosa, este término de la izquierda
nosotros sabemos que R punto es la derivada de la posición relativa, en este caso el módulo, respecto de el tiempo, y le va dividiendo teta punto, que es la derivada de teta respecto del tiempo también. Entonces, se nos cancelan los diferenciales de tiempo y lo que nos queda es diferencial de posición relativa entre diferencial de teta, de un ángulo. Lo dejamos ya puesto así en el siguiente paso. Tenemos diferencial posición relativa entre diferencial de teta. Esto es igual, nos ha quedado la posición relativa por aquí elevado al cuadrado y la raíz. Ahora entonces viene cuando tenemos que hacer un cambio de variable, y es decir que como en esta raíz tenemos la variable que es la posición relativa en el denominador, nos convendría que esto tomara la forma de un polinomio de segundo grado, porque es lo que parece que es a lo que apunta, y este signo menos que hay nos está fastidiando también un poco. Así que vamos a decir que definimos una nueva variable llamada u, que va a ser menos 1 entre R12. Y vamos a definir ahora también el diferencial de u, pues hacemos la derivada de u respecto de r. Entonces, esto es una derivada de tipo 1 entre x, con el signo negativo, pesca otro signo negativo y elevamos al cuadrado el denominador. Por lo tanto, esto queda como 1 entre R12 al cuadrado por diferencial de R. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros nos damos cuenta que 1 entre R al cuadrado es u elevado al cuadrado. Si multiplicamos u por sí misma, pues tenemos menos 1 entre R12 por sí mismo, así que u al cuadrado es igual a 1 entre la posición relativa al cuadrado. De forma que vamos a dar aquí, que no me cabe ponerlo por aquí a la derecha, vamos a dar la vuelta a esta ecuación y vamos a decir que entonces diferencial de r, que es a lo que a nosotros nos va a interesar despejar, es, pues si 1 entre la posición relativa al cuadrado es u al cuadrado, aquí va multiplicando, por lo tanto al despejarlo irá dividiendo al otro lado. Así que tendremos 1 entre u al cuadrado por diferencial de u. Voy a borrar esto de aquí, que entonces nuestro cambio de variable queda. Tenemos un factor 1 entre diferencial de teta por ahí, que ese no le hemos tocado. Tenemos que multiplicar por diferencial de posición relativa, que aquí se me ha olvidado ponerle además los índices 1, 2. Y esto era 1 entre u al cuadrado por du. Así que nos queda esto en lugar de diferencial de posición relativa. Y luego al otro lado tenemos la posición relativa al cuadrado, que si despejamos aquí es 1 entre u al cuadrado. Así que este término nos queda así. Y ahora vamos con la raíz. Tenemos 1 entre posición relativa al cuadrado, eso es u al cuadrado, con este signo menos, menos u al cuadrado. Luego, por aquí tenemos un factor 1 entre r, así que nos venimos aquí, despejando este signo menos al otro lado, ese factor es igual a menos u. Así que tenemos otro signo negativo por aquí, 2g m1 m2 mu entre l al cuadrado y todo esto multiplicado por u. Y luego este último término pues no lleva ningún término de posición relativa, así que este queda igual. 2 veces la masa reducida por la energía en el centro de masas entre el momento angular al cuadrado en el centro de masas. Y cerramos la raíz. Entonces, aquí se nos cancela este u al cuadrado con este de aquí y nos queda diferencial de u entre diferencial de teta. Bueno, pues como vemos que aquí a la derecha tenemos una función de u, vamos a agrupar dicha función con su diferencial y despejamos el diferencial de teta al otro lado.
Así que esto nos va a quedar diferencial de teta despejado por aquí, de u en el numerador y dividiendo esta raíz. Bueno, entonces se nos ha quedado esto bastante bien para integrar. Vemos que ahora integramos a ambos lados y pues bueno, será cuestión de hacer aquí algún apaño a esta función y a ver qué obtenemos. Así que vamos a centrar nuestros esfuerzos en eso y lo que tenemos que hacer para ir abriendo paso es hacer otra vez un cambio de variable para no estar arrastrando todos estos términos que son muy largos y muy molestos. Y dicho cambio de variable va a ser este de aquí. Decir que menos 1 vamos a llamarlo a, el factor menos 2gm1m2 entre el al cuadrado vamos a llamarlo b, y un factor c que va a ser igual a menos la cantidad que tenemos por aquí solitaria sin ningún factor u. Entonces nos va a quedar diferencial de teta es igual a, vamos a abrir primero la línea del denominador, abrimos la raíz, aquí tenemos un menos u al cuadrado, menos 1 hemos dicho que es a, por lo tanto a por u al cuadrado. Luego, todo este factor del segundo término, incluido el signo negativo, lo hemos llamado b. Así que aquí sumando tendremos un factor b por una u. Y luego tenemos este término que es exactamente igual aquí, lo único que con un signo menos, así que despejamos el signo menos al otro lado, por lo tanto esto será menos c. Así que fijaos que bien se nos ha quedado esto para ahora poder integrar. Nos queda un du por aquí en el numerador y ahora vamos a ir haciendo unos apaños a esta ecuación. Dejadme que no despeje que no integre para no ir arrastrando todo el rato las integrales y escribir un poquito menos. Y ya cuando lo tenga todo a mi gusto, integro. Así que, a ver, aquí vamos a hacer una cosa que va a ser sacar factor común a una aquí en la raíz. Entonces, esto nos va a quedar a multiplicando a u al cuadrado más b partido a por u. Y aquí menos c. Vale. Cerramos la raíz y aquí diferencial de u. Bueno, pues lo que va a consistir esto es en sumarle aquí un término para hacer que este paréntesis se convierta en un cuadrado perfecto. Lo que pasa es que si sumamos aquí un término, pues tenemos que restárselo. Entonces, nos damos cuenta que para cumplir ese objetivo, el término que hay que sumar es b al cuadrado partido de 4a cuadrado. Daos cuenta que si nosotros tenemos esto, que es lo que está en el paréntesis, y le sumamos b al cuadrado partido de 4a al cuadrado, entonces tenemos que restárselo también, pero fijaos que esto es u más b partido de 2a elevado al cuadrado, porque tenemos cuadrado el primero, u al cuadrado. El doble del primero por el segundo es 2ub entre 2a, se cancelan los doses y queda b entre a por u. Tenemos aquí ese término. Y luego el cuadrado del segundo, que es b al cuadrado entre 4a cuadrado, que es este de aquí. Por lo tanto, en este siguiente cálculo tendremos la a que hemos sacado de factor común, u al cuadrado más b partido por a, más b al cuadrado partido de 4a al cuadrado, y este término, como lo estamos añadiendo artificialmente, pues tenemos que restarlo para que su suma total de 0 y no afecte. Y luego el paréntesis y queda por ahí el término menos c. Entonces cerramos nuestra raíz, aquí tenemos un diferencial de u en el numerador y vamos a hacer una cosa para poder dejar estos términos de aquí, que son los que definen un cuadrado perfecto aislado. Tenemos que multiplicar a por
este término y así lo sacamos de este paréntesis. Así que eso es tan fácil como a multiplicando por aquí, lo único que va a hacer es cancelar este exponente 2 del a cuadrado que hay en el denominador. Entonces ahora, este paréntesis habíamos dicho que es un cuadrado perfecto, que es u más b entre 2a al cuadrado, así que vamos a ponerlo ya. Vale. Bueno, pues ahora vamos a hacer una cosa, como a era menos 1, vamos a deshacer el cambio de variable de esta letra únicamente. Así que aquí hay una a, eso significa que tenemos que poner un menos 1 multiplicando a esto. Aquí hay una, por lo tanto este más se convierte en un menos y cancelamos. Así que nos queda u menos b partido de 2 al cuadrado. Aquí tenemos también una a, así que al quitarla esto se quedará con un más y nos olvidamos de ella. Y vamos a hacer aquí como un denominador. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos por aquí abajo. Vamos a sacar factor común dentro de la raíz a este término. A b al cuadrado menos 4c entre 4. Entonces, vamos a ver. Venimos por aquí. Aquí tenemos la línea del denominador. Aquí tenemos la raíz. Entonces, hemos dicho que sacamos este término factor común. Por lo tanto, irá multiplicando a. Aquí queda un 1. Entonces, vamos a dejarlo en primera posición. Y aquí restando, como no aparecía este término que hemos sacado factor común, lo que tendremos es que multiplicarlo por la inversa. Así que nos va a quedar, de hecho, para no poner tanto paréntesis, dejadme que aquí ponga un corchete, nos va a quedar 1 por 4 entre b al cuadrado menos 4c, multiplicando a u menos b entre 2 elevado al cuadrado. Y aquí cerramos la raíz y el diferencial de u en el numerador. Y el corchete también tenemos que cerrarlo, que no se me olvide. Esto parece que no estamos solucionando nada, que lo estamos enrevesando, pero hacedme caso que no, que ahora todo se va a quedar muchísimo más claro. Bueno, entonces, aquí tenemos dentro de la raíz un factor que hemos sacado de factor común multiplicando a todo este término, entonces vamos a sacarlo aparte. Vamos a aprovechar la propiedad de que la raíz de un producto es el producto de las raíces, así que aquí vamos a tener 1 entre raíz de b al cuadrado menos 4c entre 4, cerramos la raíz y luego aquí tenemos el término grande que es la raíz de este corchete, que bueno, ya no pongo el corchete, tenemos 1 menos este término 4 entre b al cuadrado menos 4c multiplicando a u menos b entre 2. Cerramos la raíz, aquí va un cuadrado que no se me olvide y diferencial de u. Entonces, vamos a hacer aquí dos cosas. La primera es, en el siguiente paso, este término que está aquí como 1 entre esta raíz, vamos a ponerlo multiplicando aquí al lado del du. Entonces, lo que quedará es, como esto es la inversa, está dividiendo, quedará raíz de 4 entre b cuadrado menos 4ac. O sea, vamos a poner la línea del denominador, tendremos raíz de 4 entre b al cuadrado menos 4c multiplicando a diferencial de u. ¿De acuerdo? O sea, simplemente este factor lo he agrupado aquí. Que como aquí el 4 está dividiendo dentro de un denominador, pues sube arriba, si lo ponemos en el numerador. Y luego, dentro de la raíz del denominador, lo que vamos a hacer es, como aquí aparece un cuadrado, vamos a elevar también al cuadrado este término, pero entonces tenemos que hacerle la raíz. De forma que vamos a tener 1 menos, voy a abrir un corchete
la raíz de 4 entre b al cuadrado menos 4c, cierro la raíz, multiplicando a u menos b entre 2. Y ahora, para que quede todo como estaba, lo que tenemos es que elevar al cuadrado todo este corchete. De forma que el cuadrado cancela la raíz y volvemos a obtener este término, y cuando el cuadrado aplica este otro paréntesis, pues se queda elevado al cuadrado tal cual. Y ya cerramos raíz. Bueno, pues daos cuenta de que lo que hemos conseguido es reproducir una integral de tipo arcoseno. Si recordáis, hace 20.000 años en la lista de matemáticas subí un vídeo que se llamaba Derivada de la función inversa, y ahí demostramos por qué cuando en el integrando aparece esto que tenemos aquí, que ahora lo voy a sintetizar, lo que nos da es la función primitiva arcoseno. Entonces aquí, si nosotros llamamos a todo lo que tenemos dentro de este corchete f de x, daos cuenta que lo que tenemos es la derivada de f de x entre la raíz de 1 menos f de x elevado al cuadrado, y esto, si lo integramos, lo que tenemos es el arcoseno de f de x. Y aquí, de hecho, bueno, se me ha olvidado poner el diferencial de x por aquí. Entonces, daos cuenta que f de x es todo este corchete sin el cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada de este corchete es este factor, porque cuando este factor entre multiplicando este paréntesis, tendremos el mismo factor multiplicando a la u y luego el factor multiplicando a esto otro, que eso es un término constante. Por lo tanto, al derivar, solo tendremos que derivar lo que va con la u y nos queda esto solo, que es justo lo que aparece aquí arriba. Por lo tanto, se cumple que tenemos una integral de este tipo, derivada de una función entre la raíz de 1 menos la función elevada al cuadrado. Entonces, dejadme que borre estos cálculos intermedios hasta el diferencial de teta. Por lo tanto, integramos a ambos lados del igual y lo que nos queda es, en el lado izquierdo, teta, y en el lado derecho la integral de todo esto, y entonces hemos dicho que esto nos da el arcoseno de f de x, y f de x es todo esto. Y que no se nos olvide que tenemos que sumarle una constante de integración, vamos a llamarla k. Bueno, pues vamos a borrar todo esto, voy a dejarme unas trazas para no perder el hilo de lo que hemos hecho y seguimos analizando el resultado que hemos obtenido. Vale, he borrado el cambio de variable que teníamos de A, B y C, aunque bueno, ya solo quedan B y C, ahora un poquito más adelante lo vuelvo a recuperar. Hemos obtenido que teta es igual a esto, vamos a partir de aquí, y lo primero que vamos a hacer es renombrar a esta constante k como pi partido por 2. Nosotros tenemos, ya sabéis, tenemos total libertad para elegir las constantes de integración. Voy a elegir este valor porque me va a facilitar luego los cálculos. Entonces, aquí, en el siguiente paso, nos llevamos el pi partido por 2 restando al ángulo teta y luego despejamos el arcoseno con la función inversa, por lo tanto quedará el seno al otro lado. Tendremos el seno de teta menos pi partido por 2 igual a este otro término que voy a hacer un copia-pega. Bueno, pues el seno de un ángulo menos pi partido por 2 es menos el coseno de ese ángulo. Eso podemos verlo pues porque hay una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de la diferencia de dos ángulos es seno del primero coseno de pi partido por 2. Si aquí hay un menos, hay que poner aquí un menos, coseno del primer ángulo, seno del segundo. Vale, aquí aparece coseno de pi partido por 2, por lo tanto todo esto se va a cero.
y seno de pi partido por 2 es 1. De forma que aquí solo sobrevive menos el coseno. Así que vamos a borrar todo esto y nos queda así. Vale. Luego vamos a hacer una cosa. Raíz de 4 es 2, así que lo llevamos dividiendo al otro lado. Tendremos menos un medio y raíz de b al cuadrado menos 4c lo llevamos multiplicando. Raíz de b al cuadrado menos 4c. Y por aquí va coseno de teta fuera de la raíz. Igual a u menos b entre 2. Entonces vamos a despejar aquí u y nos va a quedar u igual a b partido por 2 menos todo este término. Hago un copia-pega. Entonces podemos sacar factor común aquí a este factor un medio. Entonces, ahora vamos a deshacer el cambio de variable de la u, que si recordáis era todo esto de aquí. Así que nos queda que u es menos 1 entre r, por lo tanto, aquí al lado izquierdo del igual queda esto. Lo que pasa que, bueno, menos 1 entre r es, en realidad, aquí se me ha olvidado poner los índices de que es la posición relativa. Esto es R12, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí se me ha olvidado, pero ha sido un descuido. Y luego, al otro lado del igual, pues a un copia-pega, tenemos todo este troncho. Vale. Pues lo único que tenemos que hacer es invertir esta relación y pasar este signo menos al otro lado. De forma que vamos primero a hacer esto. Entonces aquí la b queda negativa y esta raíz queda positiva. Entonces lo que le digo es invertimos ahora la relación y tenemos que en el numerador, en el lado izquierdo, nos queda la posición relativa y en el lado derecho, este 2 que está dividiendo queda multiplicando y todo esto que iba multiplicando pues queda dividiendo. O sea que tenemos menos b más la raíz de b al cuadrado menos 4c. Cerramos la raíz y por aquí coseno de teta. Y ahora, para que esto quede bonito, vamos a dividir al numerador y al denominador entre menos b. De forma que aquí tendremos un menos b dividiendo, aquí un menos b y todo esto va a dar 1. Y hay que dividir a la raíz un menos b, que entonces va a cambiar el signo de la raíz y aquí entrará como un b cuadrado dividiendo a todo esto. De forma que ya llegamos al final y tenemos que la posición relativa es menos 2 entre b entre 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 4c dividido entre b al cuadrado. Cierro la raíz y aquí coseno de teta. Y ahora viene cuando deshacemos el cambio de variable de b y de c. Recuperamos aquí el que lo había escrito antes, cuando estábamos resolviendo la integral. Entonces, pues vamos a venirnos por aquí abajo. R12 es, entonces aquí tenemos 2 entre menos b. Menos b es que si este menos lo llevamos al otro lado, pues es todo este factor sin el signo negativo. O sea, vamos a ponerlo mejor así para que se vea mejor. Es 2g m1 m2 mu entre el momento angular al cuadrado. Entonces, aquí ya podemos ver que estos doses se nos cancelan. Y luego, en el denominador tenemos 1 menos, aunque en realidad este menos vamos a mantenerlo, porque así
calculé yo las cónicas en estos capítulos pasados para que estuvieran con el signo menos aquí, pero aquí en realidad, como es una raíz, este signo negativo lo que es un más menos. O bueno, como nos ha quedado un menos más, pero vamos, que da igual, o sea que tenemos libertad para escoger cualquiera de los dos. Entonces, aquí tenemos 1 menos la raíz de 1 menos 4c. Entonces, 4c es menos 8 mu, vamos a poner un paréntesis, menos 8 mu, la energía en el centro de masas entre el momento angular al cuadrado. Y aquí dividiendo b al cuadrado, o sea 4. Vamos a poner también otro paréntesis, 4g al cuadrado, m1 al cuadrado, m2 al cuadrado, mu al cuadrado, entre L a la cuarta. Y por aquí hay que cerrar la raíz y todo esto va con un coseno de teta por aquí fuera. Entonces, bueno, esto es un poco follón. Aquí en el numerador es más fácil. Tenemos el momento angular en el centro de masas al cuadrado entre G, M1, M2 por mu. Te das cuenta que esta cantidad ha aparecido ya un montón de veces en todos los cálculos. Y luego, a ver qué podemos hacer aquí en el denominador. Se nos cancelan estos menos, por lo tanto, tenemos 1 menos la raíz cuadrada de 1 más el 8 entre 4 queda un 2. Por lo tanto, 2. Y luego, aquí podemos cancelar esta masa reducida con un cuadrado de la del denominador. Y aquí hay un L al cuadrado dividiendo y en el denominador de aquí hay un L cuarta dividiendo. Por lo tanto, este L cuadrado cancela con un exponente y nos va a quedar aquí en este denominador dividiendo un L al cuadrado. Por lo tanto, está dividiendo dentro de un denominador, puede subir arriba, así que nos queda L al cuadrado en el centro de masas y aquí solo había sobrevivido una energía en el centro de masas. Y ahora viene el denominador. Este 4 ha dividido al 8 ya, o sea que ha desaparecido y ha quedado este 2 aquí. Queda g al cuadrado, m1 al cuadrado, m2 al cuadrado por mu. G cuadrado, m1 al cuadrado, m2 al cuadrado por mu. Cerramos la raíz y coseno de teta aquí multiplicando. Entonces nos queda la posición relativa como una función del ángulo teta, que es esta de aquí. Borro este cálculo intermedio. Entonces, daos cuenta que este resultado reproduce la ecuación de las cónicas en polares, donde todo este término es el semilatus rectum y la raíz de 1 más todo este troncho es la excentricidad. Entonces recuperamos que R en función de teta es P entre 1 menos, este menos es un más menos, ¿de acuerdo? Pero vamos a dejarlo con el signo negativo para los vídeos que vienen, coseno de teta. Así que queda demostrado que las trayectorias bajo interacción gravitatoria son las curvas cónicas y entonces ya dependerá de los valores de la excentricidad, que es este parámetro, raíz de 1 más todo esto, de si nos estamos refiriendo a la elipse, a la parábola, a la hipérbola o, bueno, a la circunferencia, en el caso trivial. Así que nada, dejadme que borre un poquito estos cálculos y hago un comentario final. Muy bien, entonces vamos a hacer un análisis final ya para acabar el capítulo. Lo primero que vemos es que hemos demostrado la primera ley de Kepler, tanto la primera parte como la segunda. La primera es que las trayectorias de los planetas en torno al Sol están contenidas en un plano, eso lo vimos en el capítulo del momento angular y torque, porque el torque de la fuerza gravitatoria es cero, entonces eso implica que el momento angular es constante y como el momento angular es un vector,
no puede moverse de su posición. Eso implica que las trayectorias son curvas planas. Y ahora hemos demostrado la parte 2, que es que esas trayectorias son elipses, aunque bueno, más generalmente son curvas cónicas. Esta ecuación nos va a permitir analizar más situaciones, aparte de los casos en los que tenemos planetas orbitando cuerpos. Por lo tanto, nos queda pendiente para siguientes capítulos demostrar las otras dos leyes de Kepler, que ya veréis que va a ser muy facilito y va a ser un cálculo muy bonito. Luego, vemos que respecto al esquema que había puesto al principio del vídeo, si recordáis, de cuando hicimos el análisis por energías, en el capítulo de la energía gravitatoria, hemos obtenido una ecuación para las trayectorias muy parecida a las que nos daba para los radios más y menos en el caso de la elipse. Si os dais cuenta, lo único que no aparecía era este coseno de teta, porque claro, en el radio más, si estamos en el foco izquierdo, coseno de 0 es 1 y no aparece, y el radio menos es coseno de pi, que es menos 1 y cambia el signo de aquí de la raíz, que bueno, en el caso del foco izquierdo teníamos que quedarnos con el signo negativo, entonces cambiaría a positivo. Por lo tanto, el análisis por energías no iba para nada mal encaminado. Y quiero volver a recalcar que hemos podido solucionar la ecuación del movimiento porque los sistemas gravitatorios son sistemas conservativos, o sea, conservan la energía es una cantidad constante. Entonces, en la ecuación de la conservación de la energía, que en el fondo es una ecuación diferencial, hemos podido trabajarla mucho más fácil, aunque bueno, lo de fácil es relativo, hemos tenido que hacer el trabajillo que ya habéis visto, pero bueno, comparado con la ecuación diferencial de la segunda ley de Newton, esto ha sido coser y cantar. Así que veáis la importancia de los sistemas que conservan la energía, que muchas veces permiten solucionar ecuaciones que de otro modo sería imposible. Y luego, por último, recordar también que esta R es la posición relativa entre la masa 1 y la masa 2. Por lo tanto, según ya veremos en el capítulo siguiente, analizaremos cada una de las trayectorias, o sea, cada una de las cónicas, veremos cuánto vale la energía en cada una, cuánto vale la velocidad, etcétera. Pero esto es una ecuación general en el sistema centro de masas que nos dice los casos que os he comentado al principio del vídeo. O sea, aquí lo que tenemos son que tanto la masa 1 como la masa 2 siguen una curva cónica. Si nosotros quisiéramos ver las trayectorias individuales, lo que tenemos es que recuperar la posición de 1 en el centro de masas que viene dada por esta ecuación y la posición de 2 en el centro de masas que viene dado por esta otra. Veis que ambas vienen en función del vector posición relativa, por lo tanto se multiplican estos factores que tienen las masas a esta ecuación y seguimos obteniendo una cónica porque la forma de la ecuación no cambia. Podéis probar a hacerlo si queréis. Lo que sí que podemos ver es que en el caso en el que tenemos que la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, la posición de 1, este factor va a 0, porque sumarle a la masa 1 a la masa 2 no hace nada, podemos obviarlo, y M2 entre M1, como M1 es un número tan grande, pues todo este cociente tiende a 0 y anula todo. De forma que en este caso, pues da igual multiplicarle esta ecuación a todo este factor, porque es un 0 aproximado, esto nos va a dar el vector 0, y esto quiere decir que la masa 1 estaría en el origen de coordenadas en nuestro sistema centro de masas, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el Sol en el sistema solar. Y luego, pues sería cuestión de analizar la partícula 2, cuando tenemos esta condición, aquí igual sumarle la masa 2 a la masa 1 es irrelevante, y la masa 1 entre la masa 1 es 1, con este factor menos, lo que sobrevive aquí es un menos 1. O sea que tendríamos menos R12. Ya sabéis que menos R12 es igual a R21 vector. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay en nuestra ecuación general que habríamos obtenido? Pues ninguna, porque si os dais cuenta, esto es un módulo. Es el módulo del vector posición relativa. Esto estaría tal cual la ecuación, o sea, L al cuadrado entre G M1
m2 por mu dividido entre todo esto, o sea, 1 más menos la raíz cuadrada de 1 más 2L en el centro de masas al cuadrado por la energía en el centro de masas, entre estos términos, g al cuadrado, m1 al cuadrado, m2 al cuadrado por mu, cerramos la raíz y coseno de teta. Y para darle carácter vectorial, como esto es el módulo del vector, pues lo que tenemos es que multiplicar por un vector unitario radial 2, 1, que es el vector unitario que tiene origen en la partícula 1 y señala a la partícula 2. O sea, este vector, en el fondo, lo que es R21 vector entre su módulo, R21 valor absoluto, entonces R21 es R2 menos R1, pues esto ya sabéis que es un vector que nace en R1 y apunta a R2, dividido entre su módulo, ya no pongo los valores absolutos ni la raya de vector, nos da este vector unitario. Por lo tanto, es coherente. Y ya por último, comentar que he visto muchos comentarios de gente en YouTube de decir que la gravedad no depende solo depende de la masa que crea el campo gravitatorio. Bueno, pues aquí veis perfectamente que en la ecuación, siguiendo este mismo caso, podemos ver pues, el Sol es la masa 1, está en el origen de coordenadas y la trayectoria de un cuerpo 2 depende de su masa, tanto aquí como aquí en este término. Así que mucho ojo, porque eso de que la gravedad solo depende de la masa que crea el campo es, por ejemplo, cuando asumimos el principio de equivalencia, que estamos en las proximidades de un cuerpo masivo, la masa del objeto que está en esas proximidades es muy pequeña comparada con el cuerpo principal y todas estas cosas que hemos visto. Así que nada, ya no tengo nada más que contar en este capítulo. En el próximo iremos analizando cada una de las cónicas de las trayectorias ya propiamente dichas una por una. Y nada, espero que os haya gustado el capítulo, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.